Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante en el día de hoy. Espero de que puedas ser bendecido en una gran manera, de la misma manera como yo he sido bendecido al preparar esta cápsula de vida. Entremos a la cápsula de vida. Te invito a que puedas compartir este video si nos estás viendo por Facebook, YouTube o televisión, y que a la misma vez puedas también compartir el audio, sea por formato de podcast o por las diferentes emisoras que en este momento están repitiendo esta cápsula de vida. Nos sentimos muy bendecidos, muy privilegiados de poder estar con ustedes en este día, y a la misma vez, mientras estamos en vivo, espero de que puedas, por supuesto, ser bendecido en una gran manera, y sé que lo tienes que ser bendecido, no porque yo lo estoy haciendo, no porque yo estoy hablando detrás de este micrófono ni detrás de esta cámara, sino porque el Padre Celestial, por medio de su palabra, siempre quiere bendecirnos, edificarnos en una gran manera. Así que vamos a entrar a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la fe, de la emuná. Hemos hablado en nuestra trayectoria de cápsulas de vida acerca de la fe muchas veces, pero creo que es uno de los términos que nunca pararemos de hablar acerca de, debido a que, por supuesto, la fe es como un músculo que se tiene que trabajar en todo momento, ejercer la fe, trabajar en la fe, y verdaderamente yo creo que hasta el día que vayamos a la Gran Jerusalén, pues verdaderamente todos los días trabajaremos en la fe, en la emuná. Escuche esta frase: vivir por fe garantiza dificultades. Vivir por fe garantiza dificultades. ¿Usted quiere vivir por fe? Usted está garantizando que va a vivir también en dificultades. Eso suena un poco difícil, ¿no?, de pasar. Esa cápsula, esa píldora, suena un poquito de pasar. ¿Por qué? Porque cuando vivimos por fe, estamos diciendo que también queremos ser probados. Si queremos ser probados, significa que queremos ser mejores en el Evangelio, queremos ser mejores en Él, queremos mejorar nuestra vida y, por supuesto, en diferentes áreas por medio de la fe. Y la palabra nos tiene hermosas, extraordinarias historias de hombres que por medio de la fe hicieron grandes cosas, que hicieron súper extraordinarias cosas por medio de la fe. Entonces, en el día de hoy, si estás pensando vivir por fe, que cada uno de nosotros deberíamos anhelar eso, tenemos que entender que también estamos garantizando dificultades en nuestra vida. Vamos a leer un poquito acerca de Éxodo capítulo 4. Es una larga historia, estamos hablando de Moisés, y verdaderamente pues la historia se extiende tanto, pero mientras leía esto, y en verdad esta cita bíblica no estaba con el tema de hoy, quería de igual manera poder hablar un poco acerca de la vida de Moisés. Tenemos que entender, por supuesto, la historia de Moisés. Llega a la casa del faraón, es recibido, crece allí, toda esa historia ya la conocemos. Pero empieza un proceso en la vida de Moisés cuando él es llamado a salir al desierto, sale, huye, y verdaderamente algo que pasa con Moisés en el desierto es que él tiene que ejercer la fe hasta el último minuto. Estamos hablando de que está en el desierto por un largo tiempo, tiene hijos, tiene familia allí en el desierto, pero hasta el último día del desierto todavía necesitaba trabajar en su fe. Y eso nos enseña a nosotros una gran cosa, que todos los días tenemos que trabajar en nuestra fe. ¿Te sientes un día imperfecto? Claro, todos los días son a veces diferentes, son días buenos, días malos, son cosas que pasan en nuestra vida rutinaria, ¿verdad? Cosas que suceden en nuestro mundo que verdaderamente también afectan nuestra vida. Ahora, nuestra fe tiene que permanecer en un ejercicio rutinario donde entendemos que gracias a la fe en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, ahora tenemos una esperanza extraordinaria con Él por el resto de nuestra vida. Hasta el último minuto del desierto, Moisés todavía tenía mucho temor, no tenía fe, le faltaba mucha fe.
Tanto que el Padre Celestial le dice a Moisés, cuando lo está enviando en el verso, capítulo 3, perdón. Vamos a leer el verso 19. Dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano fuerte, dice el Padre, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Usted puede entender esto? Ayer yo lo leía una vez más para poder, por supuesto, recapitular el tema de hoy. Y yo decía, en el verso 3 y en el verso 4 lo dice. El Padre Celestial le dice a Moisés: tú vas a ir a Egipto, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón. O sea, imagínate. Tienes que tener mucha fe, ir a un lugar, al centro del mundo en sí, a un lugar que en este momento tenía el control sobre toda esta región. Vas a ver el hombre más importante de tu vida en este momento, que es el faraón, hombre aquí en la tierra. Y el Padre le dice a Moisés: Moisés, tú vas a ir a liberar mi cuerpo, pero a mi pueblo, perdón, pero te quiero decir que yo voy a endurecer el corazón de ese faraón, para mi gloria. Para la gloria de mi nombre. Es algo ilógico. Imagínate Moisés recibir estas instrucciones directas del Padre y todavía tomar el paso. Pero este paso no fue tomado así solo porque sí. El Padre tuvo que instruir a Moisés en cada detalle para que él tomara este paso de fe. Moisés tenía un temor tremendo. Estamos hablando del Moisés que gobernaba en la casa del faraón. El Moisés grande, el Moisés extraordinario, el Moisés que lo conocían por su grandeza. Y ahora vemos a un Moisés muy, muy temeroso. ¿Por qué? Porque conocía, por supuesto, el poder tan extraordinario que tenía el faraón en esa región y sabía que no iba a ser fácil la tarea que él ahora tenía que hacer. Y ahora, liberar todo un pueblo hebreo que se había sobremultiplicado en la tierra de Gosenland, y que por supuesto él sabía que la tarea iba a ser difícil. Si esto no nos habla a nosotros de fe, no sé qué más nos puede hablar de fe. Él tuvo que tomar un paso de emuná, de fe, y decir: Señor, te obedezco. Tanta fue la ayuda que le envió Dios a Moisés, que le envía a quien, a un levita, le envía a su hermano Aarón y le dice: tú también vas a ir con él. Y ayer leí una super parte extraordinaria ahí en el capítulo 4, que después hablaremos un poco más acerca de Séfora en el versículo 25. Si usted tiene su Biblia abierta puede buscarlo allí y después hablaremos un poco más acerca de eso. Así que una vez más la frase del tema del día de hoy: vivir por fe garantiza dificultades. Mis padres, mi familia tomamos una decisión hace unos 18 años atrás de vivir por fe, de dejar todo atrás y vivir por fe. Y les quiero decir que hasta el día de hoy todavía estamos viviendo por fe. En muchas áreas de nuestra vida, muchas circunstancias que pasan alrededor de nuestra familia, que tenemos que decir: Señor, tú tomas el control, tú eres el que decide. Hasta ahorita, 18 años después, estamos viendo alguna cosecha de muchas siembras de muchos años, pero todavía viviendo por fe en muchas áreas de nuestra vida. Y yo creo que esa es nuestra vida cristiana, esa es nuestra vida en la Torá, en la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una fe sobrenatural, el entender que todo lo que el Padre Eterno ha escrito en su palabra, el verbo hecho carne, ahora nos dice a nosotros que le obedezcamos. Tenemos que tener una fe sobrenatural. Y por eso, una vez más, el vivir por fe garantiza dificultades. Vivir por fe en este mundo del cual existimos en el día de hoy, en este mundo donde ahora tratan de cuestionar a Dios en todo y colocar a Dios en la silla de juicio, cuando verdaderamente nosotros somos los que tenemos que estar ahí. Para poder servir al Señor, Moisés tuvo que decidir ir delante por fe, a pesar de las intimidades y desafíos. Señor, yo no sé, yo no puedo hablar. Padre, ¿por qué me estás diciendo esto a mí? Mejor envía a otro. Padre, pero es que yo no sé hacer esto. ¡Wow! ¡Qué temeroso! El Moisés que más tarde va a estar presentando los mandamientos del Padre. Pero Dios utiliza a la persona que Él tiene diseñada, a la persona que Él ha llamado
al Mesías de ese momento, si lo queremos decir de la manera correcta, al Mesías de ese momento, que traería para esta temporada del mundo un mensaje de restauración y de traer el pueblo. Dice la palabra que la única razón por la que él quería sacar el pueblo, por supuesto, era de la esclavitud, pero era para que fueran a celebrarle fiesta al desierto. Qué tremendo, ¿no? Ahí es donde entramos en una pregunta que yo tengo respuesta y que muchas personas tienen respuesta, y que entendemos que las fiestas del Eterno, de Levítico capítulo 23, son muy importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque vemos allí que Dios quiso sacar a su pueblo de Egipto, no solo por la razón de que estaban en esclavitud y porque vieron que estaban ya como que mezclándose con los egipcios, estaban asimilando, estaban comiendo la comida del imperio, ya estaban como que se estaban olvidando del pacto con el Eterno, sino porque el Eterno quería que fueran al desierto a celebrarle fiesta, a celebrarle Pesaj, que le celebraran las fiestas que Él había ordenado desde mucho tiempo atrás. Ahora, bien importante el entender este punto del día de hoy, y regresando al punto de la fe. Moisés entendió que él ahora era un líder, tanto que la palabra en verdad no nos explica mucho acerca de lo que pasó allí en la reunión entre Moisés y los israelitas. Solo dice que él se presentó, ellos le creyeron, cayeron en sus rodillas y dieron gracias al Eterno por haber enviado a un hombre que los iba a sacar de la tierra prometida. Ahora, ahí hay muchas cosas, por supuesto, súper extraordinarias que tenemos que aprender también, y que es que el pueblo de Israel estaba un poco mezclado. No estamos diciendo que todo el pueblo de Israel se había asimilado a Egipto y que estaban perdidos, pero sí hubo una gran cantidad de personas que, por supuesto, en su razonamiento normal, igual como tú o yo, estamos en el día de hoy a veces en un razonamiento humano. Ellos estaban en esclavitud, estaban siendo esclavizados, estaban siendo maltratados. Y ellos dijeron, bueno, aquí viene un mensajero de Dios, nosotros vamos a salir con él, gloria a Dios, vámonos. Porque muchas personas dicen, no, entonces el pueblo de Israel estaba incorrecto porque estaban colocando su fe, eran un hombre y querían era salir nomás. Pues claro, querían salir porque estaban en esclavitud, pero la gran cantidad de ellos, la mayoría de ellos, entendían el pacto que tenían con el Eterno y que no podían estar allí, aunque una gran cantidad de personas se asimilaron. Y cuando hablamos de asimilar, significa que comenzaron a celebrar las costumbres, no de Dios, sino las costumbres de Egipto. Ahora, escuche bien, hubo una gran cantidad con ese pueblo que salió por medio de la fe de Moisés y por la obediencia. Eso es muy importante, vamos a hablar de eso en un momento. Hubo una gran cantidad de personas del pueblo egipcio que salieron con el pueblo de Israel. O sea, que se habían asimilado, que se habían asimilado al pacto correcto con el Padre Eterno, y que habían entendido que tener una gran cantidad de dioses que no hacían nada, que eran hechos de piedra, que verdaderamente eso no era. Y ellos vienen con el pueblo de Israel y también salen al desierto y entienden el pacto extraordinario. Y durante toda la parte de la palabra de Dios vemos una gran cantidad de personas que entienden el pacto, que entienden el Eterno, y que hasta el día de hoy el Padre Eterno también te está llamando a ti a celebrar fiesta con Él, a tener un pacto, un convenio verdaderamente con el Padre Eterno. Y aquí pudiéramos entrar en una gran cantidad de temas, pero lo haremos en otras gran cantidad de cápsulas de vida hasta que el Padre Eterno nos permita grabar estas cápsulas de vida. Ahora, muy importante, la vida de Moisés estuvo caracterizada por retos, sacrificios, hubieron muchas cosas en el tratamiento de ese momento cuando Moisés sale al desierto y después regresa a Egipto, donde Dios tuvo que tratar con él. O sea, él entendió que él era un hebreo, él entendió que él no podía ser parte de Egipto, que tenía que salir del mundo, literalmente, de Egipto, y que tenía que alejarse de todo esto. Él cuando entiende, o sea, imagínense, cuando él entiende la gran mentira que se le ha pintado al frente de él, y que verdaderamente él entiende que él es un hebreo, comienza un proceso grande en la vida de Moisés, tanto que se lleva una gran cantidad de tiempo. Ahora, en ese trato, yo creo que una de las cosas bien importantes que tenemos que notar es que Dios trata con la actitud de Moisés, con esa actitud fuerte, de faraónica, porque acordémonos que él mata a una persona, tiene un espíritu bien fuerte en él,
Y Dios tiene que tratar con eso. Por eso, una vez más, la frase que hemos usado en el día de hoy, vivir por fe garantiza dificultades. Y vivir por fe garantiza dificultades en el sentido de que Dios va a tratar en tu vida. ¿Quieres vivir por fe? Entiende que Dios va a tratar en tu vida. Y siempre uso, aquí tengo dos esferitos, no tengo mis ejemplos, pero siempre lo pienso en el pincel y en el martillo, cuando Dios tiene que tratar en tu vida, cuando Dios tiene que quitar áreas de tu vida y tiene que literalmente golpear partes de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, de tus emociones que te han sostenido por largo tiempo, para que verdaderamente ahora, cuando ya Dios tiene todas esas cosas y las quita de tu vida, entonces dé fruto una verdadera fe, una verdadera emuná. Es que decir la frase, oh, es que yo vivo por fe, o no, es que yo tengo mucha fe, es muy fácil, pero el vivir por fe es allí donde verdaderamente entonces empieza nuestra esperanza en nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10, la palabra de Dios nos dice: mas el Dios de toda gracia, leyendo en la Reina Valera de 1960, nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, escuche los procesos, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esos procesos son nos perfeccione. O sea, lo que estábamos hablando de quitar cosas de nuestra vida, nos afirme, nos haga fuertes en Él, no en nosotros, no en nuestra propia naturaleza, no en nuestra propia mentalidad, no en nuestro propio razonamiento, sino en Él siendo la roca, nos fortalezca, nos dé las herramientas extraordinarias, el entender en los mandamientos, el entender el convenio con el Padre, y nos establezca. ¿En quién? En la Torá, en la palabra, en los mandamientos. Estos son los procesos que muchos de nosotros todos de nosotros tenemos que pasar. Que hay personas que están todavía en la parte de perfección, que hay algunas personas que están en la parte de afirmación, que hay unas personas que en este momento ya están siendo fortalecidas porque han pasado por un proceso muy difícil en su vida. Cada uno de nosotros estamos en diferentes procesos, y nos dice una vez más: mas el Dios de toda gracia, la gracia divina de Dios que nos ha llamado, escuche bien una vez más esa palabra, nos ha llamado a su gloria eterna en Yeshua, después de que hayas padecido por un tiempo. O sea, el proceso, el fuego, el martillo, el pincel, quitando, rompiendo partes de nuestra vida, entendiendo iniquidades de nuestra vida. Esa palabra se ha hecho hoy en día revelada, porque muchas personas no entendían qué era la iniquidad, qué era el pecado, cuáles son las dos diferencias entre ellas, y allí es donde Dios quiere perfeccionar nuestra vida y quiere revelarnos las iniquidades de nuestra vida para que podamos ¿qué? Tener una mejor fe. Ahora, todo esto, escuchen bien, todo esto no se puede hacer sin obediencia. No se puede hacer sin obediencia. Todo lo que hemos hablado en esta cápsula de vida no se puede hacer sin obediencia. Se tiene que tomar ese paso extraordinario de decirle al Padre Eterno: Señor, quiero obedecerte. Quiero obedecer tus mandamientos, quiero obedecer tu palabra. ¿Qué nos dice Yeshua? Si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, si me amas, obedece. Si me amas, obedece. Y repetitivamente le dice a muchos de los discípulos de los Telidim, siempre les está repitiendo esto de una forma u otra. Le dice a Pedro: ve mar adentro. Y me parece tan extraordinario. Por supuesto, estamos hablando literalmente de un barco, y estamos hablando de literalmente un mar que Yeshua y Pedro estaban viendo y que una gran cantidad de personas estaban viendo. Así que no estamos hablando de una teoría o de una historia, no, literalmente Yeshua estaba al frente, estaba en la costa, y le dice a Pedro: ve mar adentro, lo lleva con él, pescan y toda esa hermosa historia. Pero me parece tan extraordinario que a la misma vez, en tipología de esta historia, el Padre Eterno siempre nos está llevando mar adentro, o sea, nos está llevando a aguas profundas. Siempre quiere una mejor relación, si quiere más profundo, porque allí hay más con Él. Y creo que eso es súper extraordinario. Una vez más, no se puede hacer nada de esto sin obediencia.
sin la obediencia a los mandamientos del Padre. Si tú no estás siendo obediente en una área de tu vida, mira, puedes estar obedeciendo todo lo que tú pienses, pero si en una cosa le estás fallando al Eterno, Él quiere que trates en esa cosa. Y se lo dice a los fariseos, ¿verdad? Se lo dice a cada uno de ellos y nos los está diciendo también a cada uno de nosotros, que nos sentimos tan extraordinariamente cristianos, obedecemos en todo esto, pero le fallamos en esto. Y si le fallamos en esto, entonces esto no significa nada. Por eso hoy en día, una vez más hablando de la fe, tiene que ir mano a mano con la obediencia. La fe y la obediencia tienen que ir mano a mano, porque tú no puedes tener fe sin haber obedecido. Y tú no puedes obedecer a algo si no tienes fe de que eso verdaderamente es lo que tú piensas que es real. Entonces, una vez más, Yeshua, por medio de cuando estuvo aquí en la tierra, nos lo dice a cada uno de nosotros. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y si me amas y guardas mis mandamientos, te puedo garantizar por medio de la palabra del Eterno que Yeshua HaMashiach va a fortalecer tu fe. Y si quieres crecer en fe y si quieres verdaderamente trabajar en la fe, te quiero decir que esto es un proceso largo, un proceso donde tu vida va a ser cambiada, donde Dios va a quitar muchas cosas de tu vida y donde verdaderamente tu vida va a ser cambiada en una gran manera. Así que bienvenido al equipo de la fe. Bienvenido una vez más a la frase del día de hoy: vivir por fe garantiza dificultades. Bienvenido al equipo de dificultades. Es que nos pintan un mundo tan extraordinario. Nos pintan como este artista famoso de la televisión, Bob, que pintaba y decía, voy a pintar un arbolito aquí. Esa es la vida, el dinero, la prosperidad. Pero la verdaderamente es que vivir por fe garantiza dificultades. Abraham se tuvo que mover de su tierra, tuvo que viajar en el desierto, pasó por dificultades, pasó por guerras con su familia. Moisés tuvo que salir del desierto. Noé tuvo que construir una arca por fe donde no veía agua. Todos estos hombres pasaron por procesos muy difíciles y tenemos que entender que cuando Dios quiere trabajar en nuestra vida y quiere usarnos para grandes cosas, va a pasar dificultades. Y a la misma vez, ya para terminar esta cápsula de vida, te quiero decir que el Padre Eterno quiere tu obediencia. Quiere tu obediencia en todo. Si estás en obedeciendo en algunas áreas, pídele al Padre Eterno. Dile, Señor, ¿qué áreas no te estoy obedeciendo? Y creo que cada uno de nosotros lo podemos saber. Yo creo que cada uno de nosotros podemos entender. Ahora, si piensas que no, pues entonces pídele al Padre. Si estás casado, ora con tu pareja. Si estás casado y tienes familia, ora con la familia y dile, Señor, ¿en qué áreas te estamos fallando, Señor? Y yo creo que una de las mejores maneras para poder entender esto a la misma vez mientras oramos es leer los mandamientos. Leer los mandamientos y decir, Señor, te estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Qué te estoy fallando, Señor? Y hacer un estudio de los mandamientos. Y decir, Señor, este mandamiento es de esto, este mandamiento es de esto. Señor, ¿te estoy fallando en esto? Dime, Señor. Ahora, escuche, yo no quiero que vaya usted y se empiece a golpear. Nada de eso, por favor. Dios nos va a perfeccionar, nos dice Primera de Pedro. Dios mismo es el que nos perfecciona. Él quiere un corazón humilde, un corazón obediente, que le obedezca a Él en todo. Mis amigos, espero de que esta cápsula de vida sea de gran bendición para tu vida. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a nuestro Padre Celestial, Yeshua HaMashiach. Bendiciones. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.